Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña Óscar Saavedra, autor del libro El viaje. Bienvenidos. Óscar, ¿cuántos cuentos componen este libro y cuáles son sus títulos? Son 11 cuentos. Está El viaje, está La noche rota, De cara y cruz, El extraño, Muerte sin fin, El temblor por debajo, Constante imposibilidad, En tablas, Los momentos compartidos, De tarde en tarde y El encuentro del callejón. ¿Cuál es la posición del protagonista de cada cuento en cada historia? Hay un personaje que es un profesor de literatura que, digamos, descubre posibilidades de explicación de un crimen en términos fantásticos de forma racional, ¿no? Ese sería como el personaje de ese primer cuento. Está El extraño, que es un cuento donde un personaje que está en un estado paranoide o en cierta forma está viendo posibilidades de otras realidades, ¿no? A partir como de ciertas señales. El temblor por debajo es un obrero pues, que está somatizando, está como en esos términos, como una crisis con su situación. En tablas, que es un cuento que personalmente me gusta mucho, es una mujer en un estado, digamos, esquizoide, se podría plantear, pues compararle un rótulo, ¿no? Pero es una mujer que juega en dos realidades, ¿no? Y termina fatalmente, como las consecuencias, pero ella queda como dentro de esa expectativa, ¿no? Óscar, ¿cómo surgieron los personajes de los cuentos del libro? ¿Cómo surgieron? Pues en momentos distintos, ¿no? O sea, algunos muy desde los espacios, desde ciertas imágenes, desde otras lecturas. ¿Experiencias personales? Sí, pero más que desde las tramas mismas, como desde los espacios mismos, desde recorridos, más como desde allí, ya como que el personaje mismo sí es una invención, ¿no? Hablando precisamente de la construcción de los personajes, en el cuento El viaje y en Muerte sin fin, vemos que hay un par de personajes que son literatos de la Universidad del Valle. ¿Eso qué relación tiene con usted? La universidad, por ejemplo, tiene esos espacios y como ciertas condiciones que en cierta forma como que me permitieron imaginarlos, ¿no? Entonces, pues como que la universidad fue un espacio como vital también a partir de allí y siento que los cuentos fueron escritos en distintos espacios de la Universidad del Valle, entonces pues, está en esos términos, ¿no? A lo largo de este libro de cuentos vemos que el hilo conductor, por decirlo de alguna manera, es la muerte. ¿Por qué? Yo siento que es como la posibilidad de jugar con la muerte en términos de un paso a otras dimensiones. Y pues eso da la posibilidad de intentar lo fantástico, ¿no? Que es como, pues yo siento como la tendencia dentro de los cuentos del libro, ¿no? También vemos en algunos cuentos que siempre hay como un final inconcluso. ¿Cómo alimenta esto las historias? Yo siento que la intención de dar un final abierto, ¿sí? Y final abierto para que el lector participe, ¿no? O sea, que los dejo allí para que el lector como que pues le dé su final o le dé su continuidad. Entonces es más por allí, ¿no? Como de participación de quien está leyendo.
una intención literaria en esos términos, en entrar en un diálogo con el lector mientras se cuenta la historia. ¿Por qué titular el libro El viaje? Es por el primer cuento, que es el que sentí en ese momento que era el mejor configurado, como el más sólido. ¿Por qué utilizar personajes de características sórdidas, que tienen relaciones sórdidas también? Yo siento que es como una fascinación con la marginalidad también, ¿no? O sea, esos personajes que de cierta forma no tienen ciertos espacios de reconocimiento y como que viven mundos también como, pues digamos, interesantes. Personajes solitarios, por ejemplo, digamos, clase media, muchos, clases populares, otros. ¿A qué se debe esa fascinación por la marginalidad? En términos de pensar la marginalidad como un punto medio entre estar y no estar, ¿no? Como que la marginalidad ya determina un límite, que no está ausente, sino que como que hay otras opciones además de las que convencionalmente se prestan, ¿no? Y son esos personajes marginales los que hacen rupturas. En el cuento En tablas, usted termina haciendo una metáfora con el teatro. Yo me acuerdo que fue un cuento de Cortázar que leí, no tengo presente el título, pero sé que después de esa lectura como que salió el cuento, como hacer ese juego del teatro, como también un espacio donde se puede jugar cosas, ¿no? Hasta llegar pues obviamente a esa fusión, ¿no? En que ya no se sabe qué es qué. En tablas es porque él cometió una traición y ella lo que hace es poner el juego en tablas, o sea, estamos empatados. Y en tablas porque, como la otra significación ahí era porque se jugaba desde lo teatral, ¿no? Entonces en tablas daría también alusión a eso. El desarrollo de las historias en los cuentos es muy ágil. No sé, creo que era un momento también como una intención de cuidar mucho la palabra y, digamos, hacerla en cierta forma elegante, ¿no? En los cuentos que integran este libro, los momentos compartidos y el encuentro del callejón, usted hace referencia al ente policial. ¿Por qué y cómo lo hace? ¿Por qué lo hago? Yo siento que está en términos precisamente de esas convencionalidades, ¿no? Como cierta represión. Entonces, esos son, pues, en últimas, ambientes opresivos en los dos cuentos, ¿no? O sea, como que una salida precisamente a esa opresión que se está haciendo. Entonces, también como que permitiría como rupturas, ¿no? Yo creo que esa es como la función que tiene. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de estos cuentos que conforman este libro? Yo siento que no fue un proyecto. No fue un proyecto porque no fue que yo pensé una temática y dije sobre esto voy a escribir 9 cuentos. Fueron cuentos que se fueron escribiendo como en su momento, o sea, como que surgió una imagen y como esa imagen permitió escribirlo, o como que un espacio o como alguna experiencia y no sé, pues se fueron escribiendo sin pensarse como libro. Después miré cuántos cuentos tenía 9 cuentos, tenían como un estilo y a partir de allí surgió, pero no fue un proyecto, fueron pues como ciertos momentos en los que se podía escribir y fueron más espontáneos, digamos, en esos términos. ¿En qué época viven estos personajes dentro de la diégesis de cada historia? Son personajes contemporáneos, personajes, digamos, ubicados en espacios urbanos. Yo pensaría la Cali de los 90, ¿no? Que tampoco es muy lejana, ¿no? ¿Cuál es la importancia del cambio de tiempos e incluso de narradores que hacen ocasiones en los cuentos? Por ejemplo, en los momentos compartidos el punto de vista es total como para dar las dos perspectivas, la que tiene él que puede ser en últimas muy introspectiva, como muy personal, y la que se da en el mundo, ¿no? No es solo hacer el giro por el giro, sino que también es un elemento que desarrolla la trama, ¿no? Usted es muy descriptivo en la amargura de los personajes, en el dolor de los personajes. Yo siento que es la intensidad. Si un personaje no es intenso emocionalmente, eso no permite una ruptura que te permitiría dimensiones y poder jugar con lo fantástico. Es un punto de crisis del mismo personaje y pues eso permite en esos términos como ciertas dimensiones humanas. Con respecto a este tipo de historias, ¿qué papel juega la metáfora ahí? Pues no es mucho su papel, pues en el sentido que la metáfora no permitiría lo fantástico precisamente, porque la metáfora es pues sería como una sustitución, ¿no?
necesitando es que te abra una posibilidad. Entonces, es la intención precisamente de que lo simbólico se vuelva literal. Estaría como en esos términos. De hecho, usted utiliza esa frase en su primer cuento, El viaje. El protagonista hace relación con sus cuentos diciendo que deben leerse literales y no simbólicamente. Sí, claro, claro. Yo creo que esa es una clave del libro mismo. ¿Cómo fue el proceso de titulación de los cuentos? No, sumamente difícil, sumamente difícil. Los títulos van saliendo mientras se va escribiendo, o sea, como que el cuento mismo como que va dando su título, entonces como que yo lo voy titulando, incluso lo voy modificando hasta que siento que el título me está dándole personalidad al cuento, ¿no? En cierta forma. ¿A qué público va dirigido este libro? Yo creo que no pensé en público. Yo creo que fue un libro que no se pensó, como te dije, no se pensó como un proyecto, como que nunca lo pensé en esos términos, ¿no? A qué público iba a llegar. Lo pensé sí como lectores, porque pues obviamente, y pues yo creo que también la intención del libro es hacer un juego con el lector, es como hacer la comunicación, además de contar una historia, es como, digamos, en cierta forma jugar con él, ¿no? Desde los términos de que jugar con él es que participe dentro de la construcción. Bueno, cuando uno escribe una serie de cuentos, uno siempre está más satisfecho con uno que con otro. Sí. En este caso, ¿cuál es su cuento favorito? Yo creo que En tablas, yo creo que ese cuento me gusta mucho, por la construcción y pues por lo que significó también la escritura. Estos personajes de sus cuentos, ¿en qué medida son Óscar Saavedra? ¿En qué medida es Óscar Saavedra? Yo creo que en cierta forma hay como ciertas experiencias allí que los personajes encarnan, ciertas condiciones también, ¿sí? Pero como que sus respuestas o como que sus conflictos no son los míos. Les doy unos espacios y les doy unas condiciones y esas condiciones me permite crearlos, entonces pues como que tomo distancias de ellos, o sea, pues nunca los siento como últimas alter egos, ¿no? A pesar de que los personajes de estos cuentos aparecen en un espacio y en un tiempo, de todas maneras son descontextualizados. No sabemos ni de dónde vienen ni para dónde van. ¿Por qué? Porque no me interesan los personajes en sus recorridos, ¿no? Como desde su inicio hasta su muerte, y como intentar darle un sentido, no. Está más en la construcción de las situaciones, ¿no? Porque me interesa es eso, como la ruptura, entonces hay como que el personaje en cierta forma, desde ciertos elementos como que está aportando a que esa ruptura se dé, ¿no? Entonces como que no es necesario reconstruirlo. ¿Por qué hacer un libro de cuentos con esas historias y no hacer una novela con las mismas? No, porque se pensaron como piezas autónomas, ¿no? Como que sin cerrarse, como que los elementos pertenecen a ese mundo y pues como intentar una unión sería como permitirles un progreso y no era como la intención. En sus cuentos se ha reflejado un poco lenguaje cinematográfico, lenguaje de guión. Sí, claro. Ya, por ejemplo, Carecruz, de ahí salió un guión, por ejemplo. Y ahí yo creo 2 o 3 cuentos más que se podrían pensar, digamos, visualmente, ¿no? Creo que el escribir cuentos, si encuentra lectores y ya no lectores como que se juega desde un plano literario, sino lectores reales, yo creo que se pueden en últimas abrir ciertas dimensiones, ¿no? Como ciertas posibilidades, y yo creo que pues todo lo que enriquezca y complejice pues debe ser bueno, ¿no? Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro
se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado, que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo. Desde 1999, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Escritor, licenciado en literatura y pues digamos participando a veces en algunos cineclubes. Cuando estaba en la universidad, a partir de allí, de la universidad y desde ciertos autores que leí, como Gonzalo Arango, por ejemplo, todos esos nadadistas, yo creo que fueron los que como que en últimas abrieron perspectivas. Destaparon opciones y dije, no, pues pasionalmente creo que era posible y pues esa fue la apuesta, ¿no? Entré estudiando psicología y no me di cuenta que no era por ahí. Pues ya estaba en últimas agarrado por la ficción y como que la apuesta era aprender literatura. Pues a nadie le enseñan a ser escritor y pues como que ser otra puerta, ¿no? También, pero sí ciertos elementos, de todas maneras como cierto oficio, yo creo que pues es como el aporte que tuvo la carrera.
Digamos que en ese momento, cuando escribí el libro, estaba interesado en la posibilidad de que desde lo psicológico se pudieran hablar dimensiones. Entonces, como que los cuentos que escribí cuando estaba dentro de la universidad están más como con esa perspectiva, ¿no? Es decir, más desde lo fantástico, pero partiendo desde la psicología del personaje. El cine creo que en cierta forma, y pues como que en el libro se ven ciertas influencias, ¿no? Como ciertas influencias desde la descripción misma, como desde los cortes en el tiempo. Es una fuente importante para mi escritura, creo. Tenía inquietudes desde la filosofía y como que tenía ciertas lecturas que pensé podían últimas, digamos, disciplinar, ¿no? Creo que esa fue la apuesta y por eso la filosofía. Difícil por el cuento de las industrias culturales, a mí me parece que eso es fatal. Eso es fatal y pues no hay otras opciones, no hay medios que permitan, por ejemplo, propuestas que no necesariamente están buscando masificarse, ¿no? O sea, como que ya se está pensando más en un público y a quién le va a llegar que pues como intentar una propuesta personal, ¿no? Intentar gestionarse esos espacios, es como ponerse en últimas el overall y como pues si no están los espacios intentar abrirlos. Pues yo creo que a eso hay que apuntarle, ¿no?